revolución de los hechos. Estación Futuro. En Nacional. La señora Nora Anchart. Back to the future. Perdón. Vamos hacia el futuro. Vamos a ir rápidamente hacia el futuro de la mano de Alfredo Garay. Alfredo Garay es arquitecto, máster en urbanismo y ordenamiento territorial de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Dictó cátedras de la maestría de gestión de las ciudades del siglo XXI en la Universidad de Cataluña, maestría en urbanismo en la Universidad Nacional de Uruguay. Tiene premios en Francia. ¿No? Digo, su currículum es tan largo que me llevaría todo el tiempo de la columna. Digo yo y quiero rescatar que así como el entrevistado anterior había sido perseguido en algún momento por el FBI, Alfredo Garay, como tantos otros, pertenece a la generación que tuvo que irse del país en algún momento y por eso fue a parar a Bruselas, por eso fue a parar a México. Y desde allá no paró de perfeccionarse para en el primer momento posible volver y ser esto que hoy es, que es un formador de formadores. Formador, él tiene en este momento una cátedra que es la Cátedra Garay, y que trata acerca de planeamiento urbano. ¿Y de qué le queremos preguntar a él? ¿Cómo se planea una ciudad a futuro? ¿Cómo se la piensa? Toda mirada de futuro supone una proyección de lo que es la situación en el presente. En general no aparecen grandes sorpresas hacia adelante que ya no estén formando parte de la realidad en la que actuamos hoy. Entonces siempre la planificación como disciplina lo que busca es tener una mirada anticipada del futuro para intervenir sobre el presente, ¿no? Es decir, ese es el problema. Entonces, pues en unas ciudades como las nuestras, la pregunta es cuáles son los problemas que va presentando la ciudad hoy, la evolución probable de esos problemas y por otro lado, la capacidad que tenemos nosotros, y ahí hay que mirar cuáles son las herramientas de las que disponemos para corregir esas tendencias. Algunas para fortalecerlas, otras para reorientarlas y otras para obstruirlas. Seguimos charlando con Alfredo Garay, el titular de la Cátedra Garay de la FADU, y le preguntamos acerca de cuáles sean los problemas que hoy se veía cuando tenés que planificar una ciudad. Hoy, ¿con qué te tropezás? Desde el punto de vista ambiental, podríamos hacer una agenda de 4 cuestiones que requieren un tratamiento inmediato. Primero tiene que ver con el manejo de las cuencas, ver por qué hoy algunas partes de la ciudad se inundan y qué tenemos que hacer con el manejo de cuencas para que en el futuro no se inunden. Hay una segunda que tiene que ver con cómo tratamos los residuos. Este es un elemento que viene presentando problemas ya desde hace muchos años y que hoy no está teniendo una solución. Y ahí evidentemente hay que revisar el SEAM, si hay que revisar las tecnologías que se usan, hay que ver si el problema solamente es cómo se trata la basura o también cómo se la procesa en el camino y también cuántos desechos se producen. La tercera tiene que ver con el sistema de áreas verdes que tiene el área metropolitana, que en realidad es escaso y mal administrado. En general los municipios tienen más o menos una existencia y un cierto cuidado con las placitas, pero también hay una escala de parques, de escala metropolitana, que hoy en día no está siendo ni siquiera analizado. Y hay un último punto que tiene que ver con cómo la ciudad se expande y corre el borde rural. Entonces ahí hay toda una faja, lo que llamamos el borde periurbano, que es una faja que se deteriora. Y hoy en día es muy preocupante porque la expansión de la ciudad está haciendo retroceder a mucha velocidad el frente rural y por otro lado en el espacio que queda en el medio, que es un suelo especulativo, encontramos serios deterioros y serias pérdidas del ambiente metropolitano. Estamos hablando con Alfredo Garay, yo sigo tirando de a cachitos el currículum, profesor en la Universidad de Massachusetts, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los autores de todo lo que fue el proyecto de urbanización y de las plazas de Puerto Madero, de toda esa circunstancia. También fue subsecretario de Planeamiento en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y lo que nosotros estamos apuntando acá es a pensar cómo logramos trabajar en equipo,
todo este trabajo hasta ahora viene siendo un canto al laburo en equipo. Cuando vos pensás en planeamiento urbano y pensás en arquitectos, ¿no? Inmediatamente. Bueno, acá nos explica este hombre que tiene a su cargo la formación de los arquitectos, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver lo interdisciplinario en poder lograr una ciudad habitable, realmente vivible para cada uno de nosotros? En este momento en las facultades de arquitectura es como una gran discusión cuánto estudian los arquitectos de urbanismo. Es decir, lo que ha pasado es que la problemática urbana se empieza a estudiar en muchas facultades, o sea, los sociólogos, los antropólogos, los geógrafos hace mucho tiempo que venían trabajando sobre el tema, la gente de ingeniería trabaja sobre estos temas, o sea, ya empieza a haber muchas disciplinas que convergen sobre este tema, y ni que hablar de lo que es ciencias políticas, cuando uno ve lo que ha sido el crecimiento en importancia política, por ejemplo, en los alcaldes de los municipios del Gran Buenos Aires. Entonces, esta primera cuestión plantea que el tema, esta temática, empieza a ser objeto de formación de muchas carreras que genera profesionales que después se especializan en estos temas. Y la segunda cuestión es que, como teoría, se trata de una disciplina muy joven, o sea que no solamente hay un problema de educación, sino también de formación, del marco teórico de cómo ir tratando estos problemas. Por eso lo que vamos viendo es que los problemas de las ciudades ocupan cada vez mayor importancia en la agenda de la toma de decisión, que el fenómeno de la ciudad está cada vez más presente como una cuestión cultural, como una cuestión que hace a la vida cotidiana de la gente, pero también que técnicamente cada vez hay mayor desarrollo de reflexiones, investigaciones, tecnologías que amplían la capacidad de acción sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura está discutiendo seriamente incorporar más tiempo de formación en urbanismo dentro de la formación de un arquitecto. Y por último, para cerrar, Hugo, algo que siempre provoca tensión, porque a veces se ve como Boca River, se ve como Tiros y Troyanos. ¿Qué pasa entre el avance de una ciudad moderna, cada vez mejor para todos nosotros, y el patrimonio cultural? Siempre ahí hay como una contradicción que es tremendamente vital, que es cómo es la construcción de la ciudad del futuro y cuál es la traza que va quedando de la ciudad del pasado. Hasta dónde la existencia de un vestigio de lo que la ciudad ha sido sigue formando parte del presente de la ciudad que se viene. La realidad es que las ciudades no se transforman todas y a la vez. Las ciudades se van transformando por partes y en este sentido podemos leer como un despiece, o sea, la ciudad es como un sistema de piezas que se van transformando en determinados periodos algunas piezas. Eso lo que nos deja es el testimonio de partes de la ciudad que son tremendamente homogéneas y en general muy representativas de una época. Entonces hoy en día los urbanistas lo que tratamos es de identificar cuáles son esas partes de la ciudad que representan momentos de la ciudad y que vale la pena conservarlos. Y por otro lado ver cuáles son los lugares donde hay mayores tendencias de transición, tratar de que esas transiciones no degrade partes valiosas y por lo tanto ir conduciendo la construcción de lo nuevo sobre partes que no supongan la destrucción de partes valiosas anteriores. Muchas gracias, Bien, Alfredo Garay, me bien. parece un Descendiente lujo. de Juan de Garay, ¿eh? Sí, mire, por eso le preocupa a la ciudad, porque la Claro, fundó. La No, quiere refundar, muy bien, muy claro. me parece brillante, realmente es un docente que, fíjate, para cerrar, Sí. el tipo no pone el acento El en la señor. formación, no pone el acento en la formación solo académica, sino que maneja todo el tema del urbanismo desde tallerismo. Y esto es introducir el equipo, casi te diría, de una manera como en la currícula. Construir futuro se Un llama. compañero. ¿Eh?